Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Comisión de Trasplante Renal de la Sociedad Argentina de Nefrología la invitación para participar en este curso. La charla que voy a compartir con ustedes es la evaluación del receptor y en los próximos 40 minutos voy a tratar de mostrarles cómo es la evolución de los receptores y qué es lo que pasa con la trasplantabilidad en nuestro país. Antes de meternos de lleno en nuestra charla, me parecía importante mostrarles algunos datos de la actividad trasplantológica en Argentina. Estos datos fueron sacados del Registro Argentino de Diálisis Crónica en su edición del año 2019, del doctor Marinovich y colaboradores, que nos dice que la tasa de trasplantes simple y combinado por millón de habitantes en nuestro país tuvo un crecimiento del 87% porque era 20 en el año 2004 y se elevó hasta 37.3 en el año 2019, que hubo un periodo comprendido entre los años 2002 y 2016 en donde hubo una tasa de trasplante disminuida en nuestro país, pero que luego se recupera y crece en forma explosiva entre los años 2017 y 2019, siendo el año 2019 en el que se constató la tasa de trasplante más elevada en la historia de nuestro país, de 29.5 por millón de habitantes. También hubo un aumento en la tasa bruta de trasplante en la población de diálisis crónica, esto es, comparar con aquella, no con población general, sino con la población de enfermos de diálisis de nuestro país, y hubo un aumento de 3.41 a 4.89 trasplantes por 100 años de exposición al riesgo. Respectivamente, estos valores fueron entre el 2005 y el 2019, que hubo un pico máximo. También que las tasas ajustadas por edad, sexo y etiología determinaron que haya habido un aumento en la tasa de trasplante renal en la población en diálisis crónica de Argentina, que si comparamos la trasplantabilidad de la población diabética con respecto a la de no diabética es muy inferior versus otras etiologías y está alrededor de 2.5 versus 5.5 trasplantes por 100 años de exposición al riesgo, también ajustada por edad y género, mientras que aquellos pacientes en diálisis peritoneal presentan una mayor tasa de trasplante renal ajustada por edad, género y etiología comparado con los pacientes en hemodiálisis, y este aumento o esta tasa más grande se mantiene en los dos últimos periodos evaluados. Y una cosa que me pareció muy interesante es que Capital Federal, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe presentaron tasas ajustadas significativamente mayores de trasplante renal comparadas con la media nacional en los últimos 15 años, con un promedio de 6.5 trasplantes por 100 años de exposición al riesgo. Acá empezamos a tener una diferencia que es fundamental y que depende de no solamente el lugar geográfico en donde esté nuestro receptor o nuestro paciente que vamos a estudiar, sino el lugar en donde esté referenciado a su centro de trasplante. De nada me sirve a mí comparar un paciente que, por ejemplo, vive en la provincia de Santiago del Estero, donde no hay centro de trasplante, bueno, que se pueda referenciar o que se haya derivado a un centro de trasplante, por ejemplo, en Córdoba, en Capital Federal, comparado con uno que se deriva a Jujuy o a Tucumán. Va a tener más posibilidades de dializarse el que está derivado a estos lugares que tienen una mayor trasplantabilidad. Entonces ahí empezamos a ver que nuestro país no logra ser demasiado equitativo en cuanto a la trasplantabilidad, teniendo en cuenta el domicilio del donante y sobre todo el centro de trasplante al que está referenciado. Esto era lo que les hablaba antes. Esto muestra un crecimiento fundamental, es la tasa bruta de trasplante renal en pacientes en diálisis crónica de Argentina, que hablábamos de un inicio, acá ya por el año 2005, de 3.41 trasplantes por 100 años de exposición al riesgo, llegando a este ACME de 4.89 en el año 2019, que marca un hito en la actividad trasplantológica de Argentina, y se puede hablar de un crecimiento del 43%. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, porque tenemos acá el efecto COVID. Este COVID que vino
a cambiarnos nuestra vida cotidiana, también tiene un impacto o está teniendo un impacto en la actividad trasplantológica. Vamos a hacer estos datos, me los procesó el doctor Marinovich y son hasta los trasplantes hechos hasta el 15 de octubre de este año, y teníamos una cantidad de 85 trasplantes de donante vivo y 601 de donante cadavérico, casi 700 trasplantes hechos lo que va hasta el 15 de octubre del 2020. ¿Qué pasa? Si pensamos, podemos tener una proyección optimista y una proyección pesimista. La proyección optimista lo hacemos comparando con este fantástico año 2019 y cómo era la trasplantabilidad en todos los meses. Entonces, la proyección es que este año termine con 1.035 trasplantes, que siguen estando muy lejos de los 1.677 que cerró el 2019. Pero si pensamos en algo pesimista, viendo qué es lo que pasó realmente con la actividad trasplantológica en lo que va del año, vamos a tener una proyección para una disminución muy marcada con una estimación de 830 trasplantes totales. ¿Qué pasa? Estos 830 distan muchos de estos que cerraron el 2019, pero siempre son más que no haber hecho trasplante. Entonces, el COVID también nos dejó un coletazo, y en esto que venía tan bien orientado y con tanto crecimiento y con tantos buenos números y buenos resultados para nuestro país, nos va a hacer una marcha atrás, y esperemos que ni demasiado pesimista ni demasiado optimista pueda ser una cosa intermedia entre estos dos, y haberse mantenido la trasplantabilidad es siempre mejor que no haber trasplantado nada. La agenda que voy a desarrollar en la tarde de hoy tiene que ver con la introducción hacia el tema, las contraindicaciones formales al trasplante, la edad como un factor a valorar, la enfermedad cardiovascular, el estatus urológico, toda la infectología del trasplante, la enfermedad hepática y gastrointestinal, el antecedente de cáncer, los aspectos psicosociales y la obesidad. También vamos a tener unas palabras en trasplante renal anticipado y algo que lo puse como rol del nefrólogo dializador. En realidad, vamos a ver qué relación tiene que haber entre los nefrólogos que dializamos. Yo tengo la suerte de hacer las dos cosas. Puedo hacer trasplante y hago diálisis en una unidad de casi 100 pacientes. Entonces, tengo experiencia en estar de los dos lados y me gustaría volcárselas a ustedes en esta charla. Aunque el trasplante renal es el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica, es sabido que no todos nuestros enfermos son potencialmente trasplantables. En muchos casos se requiere de cirugías o medidas diagnósticas terapéuticas o intervencionistas previas a la inclusión de la lista de espera para trasplante renal para mejorar los resultados de este tratamiento. Vuelvo porque me gusta manejarme con los números y con los números de nuestro país. Esto es una captura del Sintra, cualquiera de ustedes lo puede hacer desde su computadora, y teniendo en cuenta que en nuestro país hay casi 30.000 pacientes en diálisis, fíjense la cantidad de pacientes inscriptos, 9.263, y pacientes en proceso de inscripción, 10.960. O sea, casi un 30% de los pacientes en diálisis está inscripto, pero otro 30% está en proceso de inscripción. Entonces acá puede haber varias aristas. Por un lado, una arista económica y de financiador. ¿Es el financiador el que enlentece el hecho de que el paciente tenga accesibilidad al trasplante, o es que están surgiendo patologías o situaciones que deben arreglarse antes de concretar la inscripción en lista de espera? Bueno, eso es un cuello de botella muy, muy estrecho, y nos habla de un 30% de población inscripta y otro 30% que está en vías de. Algunos dicen que promedio se puede llegar a tardar hasta 18 a 24 meses en lograr la inscripción en la lista de espera, lo cual es un tiempo más que el paciente está en diálisis, y vamos a ver cómo el tiempo en diálisis influye en la sobrevida del injerto. Así que esto es un problema sanitario que tenemos y al que nos enfrentamos todos los días. Bueno, dentro de las exploraciones básicas, fundamentalmente la historia clínica, con datos de la enfermedad renal crónica terminal de los riñones nativos. Hay patologías que se repiten,
Hay patologías que replican en el riñón trasplantado, por eso es importantísimo la afiliación de la enfermedad renal crónica de riñones nativos, la historia de los accesos vasculares, tanto transitorios como definitivos, y también la presencia del catéter DDP en el caso de que sea esa la modalidad dialítica de nuestro paciente. El examen físico tiene que ser completo y haciendo hincapié en la palpación de los pulsos femorales, un laboratorio general, hemograma, glicemia, urea creatinina, ionograma, hepatograma, coagulograma y metabolismo óseo mineral, serología viral para citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis virales B y C, el virus del HIV y los virus herpes 1 y 2, la PPD o reacción de Mantoux, la detección para Chagas, sífilis y toxoplasmosis, un análisis o un examen, bucodental que nos hable de buena salud bucal, no importa la parte estética o la carencia de piezas dentales, pero sí que no haya ningún proceso infeccioso, urocultivo en el caso de que el paciente orine, ecografía renal y vesicoprostática, incluyendo la próstata cuando es un hombre, cultivo de fauces y pliegues inguinales, a nivel cardiovascular, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma, gastrointestinal, una sangre oculta en materia fecal, una ecografía abdominal y una colonoscopía o un colon por enema en mayores de 50 años. En los hombres hay que agregar el tacto rectal y el dosaje del antígeno prostático específico, mientras que en mujeres es perentoria la realización de una mamografía y de un Papa Nicolau. A nivel de un laboratorio inmunológico, la tipificación del grupo sanguíneo factor, la tipificación de los HLA y el cross-match contra panel. ¿Hay contraindicaciones? Sí, hay contraindicaciones. Estas pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas son sine qua non, no hay cómo vencerlas. Y es la neoplasia activa con corta esperanza de vida, la enfermedad crónica con corta esperanza de vida también inferior a un año, el consumo activo de drogas o alcohol, la insuficiencia orgánica grave sin posibilidades de corrección y la psicosis no controlada. Y estas son las que a veces a los nefrólogos cuando estamos inscribiendo a los pacientes en lista de espera nos llevan tiempo. Son aquellas contraindicaciones relativas que requieren esfuerzos diagnósticos y terapéuticos previos a la inclusión en la lista de espera, como las infecciones activas, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica grave, la enfermedad vascular cerebral, la hepatitis activa, la úlcera péptica activa, la falta del tratamiento o la falta de adherencia demostrada al tratamiento y el VIH, que antes se consideraba que no podía trasplantarse y hoy en día hay muy buena evolución, tanto de injerto como evolución y mortalidad del paciente, habiendo trasplantado en determinadas condiciones que la vamos a ver un poquito más adelante en nuestra charla. Bueno, la edad. La edad no debería ser considerada una contraindicación para el trasplante renal. Los receptores de menores de 60 años deben tener un libre acceso al trasplante renal siempre que las condiciones clínicas así lo avalen. Muchas de las contraindicaciones relativas, sobre todo las de causa cardiovascular, son más prevalentes en ancianos. Por lo tanto, en mayores de 60 años, que serían adultos grandes, vamos a requerir una evaluación pormenorizada e individualizada para la inclusión a la lista de espera. Siempre que veo este tema, uno de los artículos que leí que más me llamó la atención es este. Si es el trasplante renal en el anciano, ¿una esperanza o una exageración? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro país. Vuelvo al INCUCAI. Si ustedes ven esto, que los pacientes están agregados por grupo etario, ya en el grupo de 60 a 69 años, solamente un 18% de nuestros pacientes está inscrito en la lista de espera. Pero fíjense qué pasa cuando expandimos o el grupo etario de 70 a 79. Solamente 302 pacientes en Argentina, lo que corresponde a un 6%, están inscritos en lista de espera. Y si nos aventuramos un poquito más, aquellos receptores mayores o potenciales receptores mayores de 80 años, solamente hay 17 personas mayores de 80 años inscritos en lista de espera. Entonces, ¿esto qué es lo que nos pasa? Acá me pongo del lado de los pacientes o de los nefrólogos cuando trabajamos en servicios de diálisis. ¿Realmente le contraindicamos el trasplante nosotros? ¿Indicamos que esos pacientes sean estudiados o por el solo hecho de ser viejos, entre comillas, nosotros mismos les bajamos el dedo?
Entonces, esto es un desafío a tener en cuenta. ¿Qué tan importante es la indicación de estudiarse en mayores de 70 años? Veamos cómo seguimos. Esto nos muestra, son evolución de las tasas brutas de trasplante en los diferentes grupos de edad. Por supuesto, los grupos más jóvenes se trasplantan mucho más, al igual que el grupo de 20 a 44 años. Pero fíjense qué pasa en el grupo de 65 a 74 años. También en el 2019 hubo mayor trasplantabilidad. Y en este grupo, en el último, mayores de 75 años, que siempre era escasísima la actividad trasplantológica, se ve una mayor actividad o una mayor actividad de trasplante. Y acá lo podemos ver que en el año 2019 se duplicaron el número y la tasa de trasplante renal en nuestro país en la población en diálisis crónica mayor de 75 años. Y hubo 32 trasplantes renales en este grupo etario, con una tasa de trasplante de 0,73. O sea, que si vuelvo acá, que por más que lo indicamos menos, la actividad trasplantológica en este grupo etario existe y en el 2019 tuvo su ACME con 32 trasplantes renales desarrollados. Esto me parece clarísimo y vamos a comparar qué pasa en receptores mayores de 75 años, qué pasa cuando en un seguimiento a 5 años vemos la proporción que siguen vivos. Y siguen mayor cantidad de pacientes vivos los que recibieron un trasplante de donante vivo. Uno puede decir donante vivo en la tercera edad, mayor de 75 años, y bueno, pero ¿qué considera, por ejemplo, una esposa de un paciente que se dializa que es añoso? A lo mejor darle ella su riñón y mejorar esa calidad de vida y de salud juntos con respecto a que su esposo siga en lista de espera o que siga en diálisis. Y fíjense que es menor la proporción que sigue vivos que los que recibieron un trasplante de donante cadavérico, pero viven aún más que aquellos que permanecieron en la lista y mucho más que aquellos que permanecieron en diálisis. Entonces, esta diferencia en la proporción nos dice que cuando la evaluación del trasplante renal en un paciente añoso es individualizada, reflexiva y objetiva, con menos énfasis en la edad, pero mayor atención en las comorbilidades, el estado funcional, que mucho tiene que ver con la fragilidad de este grupo etario y la calidad de vida del paciente, y uno hace una decisión conjunta e individualizada para que a ese paciente anciano ver qué le conviene más, si alguna técnica dialítica, hemodiálisis o DP, o nuestro paciente en particular se vería beneficiado de recibir un trasplante renal. Entonces, como conclusión, la edad no es una contraindicación y cuando uno evalúa al receptor anciano, lo tiene que hacer en forma individualizada y objetivable. Así que no, como consejo, no dejen de indicar que se estudien los pacientes ancianos para trasplante renal y que sea una decisión conjunta entre los que lo dializan y los que potencialmente lo pueden trasplantar, si ese paciente o no está en capacidad o está capacitado para estar en la lista de espera. Otra de las evaluaciones fundamentales que tenemos que hacer con estos pacientes es la evaluación clínica y de la enfermedad cardiovascular, valorando los factores de riesgo comunes a todas las enfermedades cardiovasculares, como edad en hombres más de 45 años y mujeres más de 55, o también en aquellas mujeres menopáusicas prematuras que no hayan recibido tratamiento hormonal sustitutivo. Considerar la presencia de diabetes, de dislipemia asociada, de hipertensión arterial, obesidad, hábito tabáquico, historia familiar de muerte súbita o insuficiencia coronaria y alteraciones electrocardiográficas sugerentes de isquemia o necrosis. Siempre se hace una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma con Doppler. Pero tenemos que tomar especial hincapié en ver enfermedad coronaria, cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Bueno, la isquemia coronaria, la recomendación es dividir a los pacientes en dos grandes grupos, no diabéticos y en el grupo de diabéticos, independientemente de la edad que tenga, o potenciales receptores mayores de 60 años.
Cuando son no diabéticos y no hay manifestaciones clínicas, no existen factores de riesgo o hay menos de 3 factores de riesgo, el paciente puede trasplantarse. Cuando hay manifestaciones clínicas o más factores de riesgo o el ecocardio es sugestivo de algún tipo de lesión isquémica, hay que hacer una prueba de esfuerzo o una ecocardiograma con estrés con dobutamina. Si es positivo, ir sí o sí a una cinecoronariografía y eventualmente esto va a determinar la curación con una angioplastía transluminal percutánea o bien una cirugía de revascularización miocárdica. Y una vez que se haya corregido, trasplantar. Cuando nos enfrentamos a un paciente diabético o un mayor de 60 años, independientemente de lo previo, hay que sí o sí hacer una prueba de esfuerzo, un talio con dipyrimidamol o una ecografía de estrés con dobutamina. Y si es negativo, puede trasplantarse, y si es positivo, sí o sí está recomendado hacer la CCG y en base a los resultados, eventualmente una técnica de tipo endovascular o una cirugía corazón abierto para que el paciente pueda ser potencialmente trasplantable. La enfermedad cerebrovascular hay que buscarla mediante la realización de un ecodoppler de vasos del cuello y que nos muestre cómo están las arterias carótidas y las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores, sí, perdón. Y sí o sí, si está indicada la revascularización o bien la cirugía a cielo abierto, debe hacer antes del trasplante. Los pacientes en diálisis que tengan antecedentes de AIT deben esperarse por lo menos 6 meses antes de la inclusión en la lista de espera y mientras tanto implementar el tratamiento antiagregante plaquetario o la corrección de los factores de riesgo que amerite la situación. Y en aquellos pacientes que tengan antecedentes de una poliquistosis hepatorrenal, sabemos la gran asociación con malformaciones vasculares cerebrales y aneurisma, y esto debe ser estudiado con una angiotac o con una resonancia antes de la inclusión en la lista. La enfermedad vascular periférica hay que ir a buscarla, fundamentalmente porque la ateromatosis aorta ilíaca grave es un problema técnico importantísimo a la hora del implante, ya sea de un solo órgano como riñón o en el caso de un trasplante doble del páncreas y del riñón. Y puede llegar a largo plazo a causar problemas que puedan determinar o terminar en una amputación o una isquemia de los miembros. Sí o sí, los pacientes deben ser estudiados mediante angiotac o arteriografía, que esto es más invasivo, y hay que hacer una corrección quirúrgica o angioplastía antes de incluir al paciente en la lista de espera. La vía urinaria no está indicado de rutina buscar anomalías anatómicas. Deben realizarse como exploraciones iniciales la ecografía renal y la cisturetrografía cuando exista sospecha clínica de una anomalía anatómica en niños, individuos con itus a repetición, pacientes con tuberculosis de base o varones mayores de 60 años. En general, cualquier cirugía dirigida a corregir anomalías anatómicas de la vía urinaria, como por ejemplo la creación de una neovejiga, debe realizarse en forma electiva antes del trasplante. Y los pacientes que tienen vejiga neurogénica o vejigas inestables deben ser evaluados mediante estudios urodinámicos, cistomanometría, y tienen que estar muy entrenados en lo que es el autosondaje intermitente, porque eso va a mantener la viabilidad de los injertos en el caso de necesitarse estos sondajes. En los mayores de 50 años está recomendado medir los valores de PSA libre y total y realizarse tactos rectales. Y acá es una cosa que siempre es una de las consultas o cosas más importantes a tener en cuenta, es que la nefrectomía de los riñones nativos debe considerarse ante reflujos vésicos ureterales con infecciones frecuentes. Fíjense acá, por ejemplo, le puse un reflujo vésico ureteral groserísimo, grado 5 bilateral, pero con mayor repercusión acá en el riñón izquierdo. Esto hay que considerar la nefrectomía de riñones nativos. También en los grandes riñones poliquísticos que por una cuestión de espacio pueden llegar incluso hasta las fosas ilíacas y comprometer el lugar en donde se deben colocar los injertos renales. En el síndrome nefrótico congénito o síndrome nefrótico tipo Finnish type o finlandés, y también cuando hay antecedentes de cálculos en el parénquima renal infectado.
Este es otro gran tópico dentro de lo que es el estudio del paciente para la inscripción en la lista de espera. Las infecciones. Las infecciones. Los pacientes no deben presentar ningún tipo de infección activa antes del trasplante renal y esto puede llegar a comprometer la vida del enfermo y puede constituirse en una contraindicación absoluta. Sin embargo, hay muchas infecciones que permanecen latentes o silentes hasta que se inicia la inmunosupresión, tal es el caso de la tuberculosis, y por lo tanto debe investigarse de forma protocolizada. Cuando uno empieza a analizar o estudiar el tópico infecciones, tiene que tener en cuenta antecedentes de infecciones a considerar en el paciente trasplantado renal, en la orofaringe. Por ejemplo, por eso se exige un certificado de salud bucal. La presencia de caries, sinusitis, faringitis o infecciones por virus del herpes simples son antecedentes o situaciones que hay que considerar en cada paciente. A nivel respiratorio, las neumonías, las bronconeumonías y la tuberculosis. Cardiovascular, sobre todo las enfermedades valvulares. A nivel gastrointestinal, las diverticulosis, que pueden terminar en una diverticulitis, las diarreas, las hepatitis virales y las parasitosis. Y lo mismo el antecedente de colilitiasis. A nivel genitourinario, infecciones del tránsito urinario, a repetición, prostatitis, vaginitis, uretritis, las EPIA o EPIC, las enfermedades pélvicas inflamatorias agudas o crónicas, y todas las ETS. A nivel cutáneo, las infecciones de la piel y las uñas, las varicelas y el zóster. Es muy importante, por ejemplo, algo muy común que nosotros vemos en las unidades de diálisis, como son las micosis ungueales, tantos sobre dedos de mano, pero sobre todo los dedos de los pies. Por eso es de buena práctica controlar periódicamente los pies, no solamente de los diabéticos, sino de toda la unidad. También a nivel osteoarticular, las osteomielitis o la presencia de prótesis articulares, enfermedades propias de la infancia y otras como la mononucleosis infecciosa. Y también tener en cuenta la exposición o los hábitos propios de este paciente que estamos estudiando, como por ejemplo los viajes o residencias previas en otros países, el antecedente de tuberculosis o de convivir con pacientes tuberculosos, los contactos con animales y mascotas, domésticos o no, o la exposición a la brucelosis, en el caso que sería una exposición ocupacional, o algunas otras cosas como ganadería o agricultura, o el hecho de, por ejemplo, criar pájaros o tener pájaros o loros en la vivienda. El contacto frecuente con niños. No es lo mismo un trasplantado que uno tiene que externar y que va a una casa con adultos cuando tiene que volver a un hogar en donde hay niños, y sobre todo niños en primera infancia, que son los que más frecuentemente se enferman. Los hábitos dietéticos de nuestro paciente, sobre todo en relación al consumo de carnes, pescados o vegetales crudos, o el lugar de residencia, por ejemplo, que ingiera lácteos no pasteurizados, las prácticas sexuales de riesgo y la exposición por aficiones y durante el tiempo de ocio a determinadas situaciones que puedan tornarse peligrosas para la salud. El esquema de vacunación está recomendado en los pacientes en lista de espera, la vacunación contra el virus de la hepatitis B, que eso habitualmente uno lo recibe cuando es derivado desde el servicio de diálisis, contra el neumococo, el hemófilus, el meningococo, el tétanos y la difteria. En el caso de que sea un receptor niño, es obligatorio seguir con el esquema vacunal obligatorio que está establecido por ley. Otras vacunas que recomendamos son la vacunación anual contra la gripe estacional, la revacunación cada 5 años contra el neumococo, cada 10 años frente al tétano y la difteria. En el caso de que no estuviera inmunizado contra la hepatitis A, una vacunación en 0 y 6 meses. Hepatitis B si el paciente no respondiese, habitualmente las unidades de diálisis se encargan y muy bien de eso. La vacunación antivaricela en 2 dosis, 0 y 2 meses en pacientes con IgG negativa. La triple viral, una dosis única en pacientes con IgG negativa para rubéola. La fiebre amarilla, una dosis cada 10 años y por lo menos debe esperarse un mes antes de trasplantar al paciente. Y en aquellos pacientes que estén esplenectomizados por determinadas situaciones clínicas, se recomienda la vacunación antimeningocóxica. Algunas palabras contra situaciones que buscamos y que pueden tornarse preocupantes o inferir en la morbilidad de nuestros pacientes trasplantados y también en la mortalidad. El virus del VIH.
Antes se consideraba una contraindicación absoluta, hoy en día no, es una contraindicación relativa. Pueden trasplantarse los pacientes con VIH que tengan enfermedad renal crónica y estén en diálisis, siempre y cuando tengan un correcto seguimiento clínico y, sobre todo, adherencia al tratamiento antirretroviral, menos de 50 copias del ARN del virus del VIH, un recuento de CD4 mayor de 200 por milímetros cúbicos y que no tengan SIDA, o sea, que haya ausencia de enfermedad por VIH. Y hay muy buenos resultados clínicos, tanto de sobrevida del injerto como de sobrevida del paciente. El citomegalovirus, es importante saber el estatus del par donante receptor. Se dosan IgM y IgG anti-CMV y aumenta muchísimo la morbilidad del trasplante porque esta enfermedad puede reactivarse con la inmunosupresión. Otra cosa a tener en cuenta que uno busca y estudia es el virus del Epstein-Barr. Hay que testear también el estatus, ya que ser positivo para el Epstein-Barr aumenta entre 10 y 50 veces la posibilidad de enfermarse. Esto es muy importante en la población infantil, sobre todo con todo lo que es la PTLD, que son las enfermedades linfoproliferativas de la infancia, que sobre todo en los niños pueden llevar a la aparición de linfomas y leucemias. La tuberculosis, debe hacerse la radiografía de tórax y la reacción de Mantoux en todos nuestros pacientes que son potencialmente receptores de un trasplante renal. Se debe indicar profilaxis con isoniazida de 5 miligramos por kilo de peso de 6 a 9 meses en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad no tratada, una radiografía sugerente o una PPD positiva. La mayor parte de nuestros pacientes son alérgicos a la reacción de Mantoux. Y siempre hay que descartar enfermedad activa con una PCR para TBC en sangre, esputo, orina, de acuerdo a la clínica sugestiva de nuestros pacientes. La toxoplasmosis es obligatoria buscarla, detectar los anticuerpos contra este protozoo. La mayor parte de la población adulta, casi un 95%, da positivo, y esta es otra de las enfermedades que puede reactivarse con la inmunosupresión. La sífilis es obligatorio el testeo mediante la BDRL, pero como puede dar falsos negativos, hay que hacer pruebas más específicas como la FTA absorbida. Y el Chagas, que es una patología endémica en nuestro país, por ley deben hacerse 2 determinaciones para considerarse que nuestro paciente es positivo y puede reactivarse el Chagas con la inmunosupresión. Se puede hacer seguimientos con Strut o gota gruesa, pero lo fundamental es la PCR para Chagas. La evaluación digestiva de los pacientes la vamos a dividir en 2 grandes grupos, la hepática y la gastrointestinal. Siempre considerar que la elevación de las enzimas, tanto la GOT como la GPT, con una serología viral negativa nos puede estar indicando el consumo de alcohol o de fármacos. Y esto hay que estudiarlo y lograr la normalización de los mismos tras la supresión del tóxico. Las hepatitis víricas, virus B y virus C en pacientes en diálisis, considerar que las enzimas hepáticas pueden estar normales, pero haber mucho daño hepático, que la hepatitis crónica activa es una causa de muerte o en el post-trasplante renal, que se contraindica el trasplante renal cuando la hepatitis de virus B tiene replicación y está activa, y que la hepatitis C es fundamental, sobre todo con la gran cantidad de fármacos que hay hoy en día, tratarla antes del trasplante. Y sí, considerar especialmente la indicación, hay que trabajar muy en contacto con los hepatólogos de una biopsia hepática para valorar el daño que haya causado la hepatitis viral, tanto la B como la C en el hígado, y sobre todo para definir si nuestro paciente es tributario de recibir solamente un trasplante renal o tiene indicación de un doble trasplante hepatorrenal. A nivel gastrointestinal, la sangre oculta en materia fecal para detectar sangrados que no hayan tenido otra clínica, la ecografía abdominal para diagnosticar litiasis vesicular. Siempre se indica la colecistectomía en pacientes electiva, en pacientes diabéticos y en pacientes que hayan tenido síntomas. También es importante detectar y diagnosticar la enfermedad ulceropéptica, sobre todo antes del trasplante, considerando que no todos los pacientes son tributarios de recibir un esquema libre de esteroides y todo el efecto deleterio del esteroide en el epitelio gástrico. Por lo tanto, eso es algo que uno tiene que tener diagnosticado y tratado. Y también considerar, ya sea por colon por enema o por colonoscopía, el diagnóstico de la diverticulosis colónica
que puede llevar a diverticulitis en el post-trasplante, que pueden llegar a ser cuadros graves. Cáncer y trasplante renal, quise ponerles este artículo que el doctor Taylor, que es un nefrólogo del servicio de CRAI Sur de La Plata, es el jefe de trasplante actualmente del servicio de trasplante renal, y está haciendo un estudio para hacer un registro de todo lo que es la evolución del cáncer en los pacientes trasplantados en Argentina. Así que es algo muy bueno porque nos posiciona frente a estadísticas locales. Bueno, considerar en relación al cáncer que la inmunosupresión favorece el crecimiento de células malignas y eso empeora la supervivencia del paciente trasplantado y puede poner en riesgo la efectividad o la duración del trasplante per se. Los enfermos de más edad en diálisis deben ser investigados, sobre todo para detectar neoplasias ocultas. Tiene que haber un intervalo de hasta 5 años cuando hay antecedentes de cáncer de mama, de melanoma maligno y de cáncer colorectal de nuestros pacientes en diálisis para poder ser finalmente inscriptos en la lista de espera. Esto no pasa cuando hay carcinomas vasocelulares cutáneos, cuando hay carcinoma vesical in situ y cuando hay papilomas cervicales. Y no está recomendada la indicación de trasplante renal para aquellos pacientes que tienen antecedentes de mieloma múltiple, porque es una patología que tiene alta tasa de recidiva y muchísimas complicaciones asociadas, y por lo tanto no estaría indicado que un paciente con un antecedente de mieloma múltiple se trasplante. Por último, pero no por eso menos importante, los aspectos psicosociales y la obesidad. En relación a las adicciones, está recomendado que los pacientes que tengan antecedentes de consumo de sustancias tóxicas, ilícitas, como drogas o el consumo de alcohol, estén al menos 1 año libres de dicho consumo, con buena adherencia al tratamiento dialítico, o sea, no faltar, hacer lo que los médicos en diálisis le decimos, cuidado la ganancia interdialítica, y sobre todo que el seguimiento por psiquiatría y psicología esté a la orden del día para darnos realmente un apto psicológico y psiquiátrico que nos permite incluir a un paciente que tenga estos antecedentes en la lista de espera y después no tener que lamentarnos por recaída de la enfermedad. En relación a la obesidad, se recomienda una reducción de peso en los pacientes que tengan un Body Mass Index superior a 35 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, y hay que siempre considerar la posibilidad de la cirugía bariátrica en el caso de obesidad mórbida. Y tener en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo para cualquier tipo de cirugía, aunque también la del trasplante renal. Y también considerar, sobre todo en las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, la posibilidad que nos da el gobierno de otorgarles un subsidio a nuestros pacientes carenciados, y que eso hace que mejore no solamente la adherencia del tratamiento, sino la calidad de vida de los pacientes. Bueno, ahí fue todo un poco todo lo que había que tener en cuenta para lo que era la inscripción en la lista de espera. Pero también surge el trasplante anticipado o preemptive. O sea, el preemptive es un término en inglés que se acuña o que significa antes de que se necesite o antes de que surja. Entonces, el trasplante renal preemptive o anticipado es el que se realiza antes de que el paciente haya iniciado algún otro tipo de terapia renal sustitutiva, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal. El porcentaje de trasplante renal anticipado es muy variable en los distintos países. En Estados Unidos supone un 20 o un 25% del total de trasplantes y en España un 11%. Es de vital importancia en la población pediátrica. En España mantiene el anticipado un 20% de todos los trasplantes en la población infantil, pero en Suecia escala a niveles tan altos como hasta un 70%, o sea, tienen un diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica y trasplantan al niño con sus padres antes de que el niño requiera diálisis. Es también muy importante indicarlo anticipado en los diabéticos y en los ancianos, ya que son poblaciones o subpoblaciones que tienen mayor tasa de mortalidad comparadas al resto de la población en diálisis. Y sí se ha demostrado que los pacientes en diálisis presentan
mayor cantidad de sustancias proinflamatorias, un incremento de sustancias proaterogénicas como la homocisteína, la PCR y las lipoproteínas, presentan un estado de MIA, de malnutrición y de inflamación crónico, y un adecuado aclaramiento de metabolitos, sobre todo de moléculas intermedias. Y esto está demostrado que influye negativamente tanto en la supervivencia del injerto como del huésped. Vamos a ver un poquito estudios que avalen esto. Bueno, uno de los estudios más importantes es el que hizo Bernard Kasiski en el 2002, que fue un estudio retrospectivo que incluyó casi 40.000 pacientes y en el que se demostró que había reducción de la pérdida del injerto renal de un 25% cuando se comparaba los trasplantes renales anticipados versus los cadavéricos, y también menor mortalidad en el grupo de trasplante renal anticipado. Asderaskis analizó 1.463 trasplantes renales y halló mejores datos de supervivencia al año, a los 5 años y a los 10 años a favor del trasplante renal anticipado, comparando con el trasplante renal cadavérico con una P significativa de 0.05, y tanto cuando se comparaba con el cadavérico como con el de donante vivo. Mayer y colaboradores analizaron 73.000 pacientes trasplantados renales y se buscó la influencia del tratamiento sustitutivo, o sea, el tiempo en hemodiálisis previo al trasplante renal en la supervivencia del paciente posterior al trasplante, demostrando en forma estadísticamente significativa que la mortalidad post-trasplante va aumentando cuanto más tiempo ha pasado el paciente en diálisis, y eso tiene que ver con esto que hablábamos previamente. La mayor cantidad de sustancias proinflamatorias, de proaterogénicas, del estatus de MIA y del inadecuado aclaramiento de metabolitos intermedios. Entonces, Lugo, otro estudio, comparó 32 pacientes que recibieron un trasplante renal anticipado versus 132 trasplantes renales convencionales, y obtuvieron una tasa de 0 retraso en la función del injerto. El retraso en la función del injerto se define como el requerimiento de diálisis en las primeras semanas en el post-trasplante inmediato. O sea, que aquellos que tuvieron trasplante renal anticipados, ninguno requirió diálisis, y sí requirieron diálisis en los que recibieron trasplantes renales convencionales, y esto tuvo una P significativa de 0.03%. Y Katz y su grupo reportaron una reducción en la tasa de rechazo agudo del trasplante renal anticipado de un 12.5% frente a un 32.58% de rechazo agudo en el grupo de trasplante renal convencional, con una P de 0.04, lo cual la torna significativa. Vamos a ver qué pasa en Argentina. Esto también son datos del Registro Argentino de Diálisis Crónica de 2019, y esto se ve en el capítulo de incidencia. ¿Qué es la incidencia en terapia sustitutiva renal crónica al inicio? Es bien cuando un paciente ingresa en diálisis crónica o recibe un trasplante renal anticipado, sin pasar previamente por diálisis. O sea, es una sumatoria de los incidentes en diálisis con los que recibieron un trasplante renal anticipado. Esto es lo que pasó en nuestro país desde el 2008 hasta el 2019. Vemos cómo lenta pero progresivamente van aumentando la cantidad de personas que reciben un trasplante renal anticipado sin pasar por diálisis en nuestro país. El mayor número fue en el año 2018, que hubo 109 trasplantes renales anticipados, y en el 2019, un poquito menor, 106 trasplantes renales. Perdón, el mayor número fue en el 2017. Pero ustedes ven cómo en el 2008 solamente 51 argentinos podían optar por esta técnica, y se superan los 100 en estos últimos 3 años. Por lo tanto, el trasplante renal anticipado nos plantea un problema moral y ético, porque implica trasplantar a un paciente que todavía no inició ningún otro tipo de terapia renal sustitutiva, diálisis, hemodiálisis o DP, cuando tenemos enfrente pacientes en lista de esperas que ya se encuentran en este tratamiento sustitutivo y empezando a tener sobre sus espaldas
todo lo que implica la diálisis con respecto, o el tiempo en diálisis con respecto a la sobrevida del injerto. Pero hay que también considerarlo desde otro punto de vista, desde el problema o desde el punto de vista de la escasez de órganos, y este trasplante sería una forma de aumentar la disponibilidad de donantes en nuestro país. Y además de usar a aquellos pacientes como donantes que vienen desde la donación en asistolia, desde los donantes añosos y desde el donante virus C positivo. O sea, por un lado, yo creo que es fundamental en la población pediátrica, y también cuando uno tiene gente joven y que cuenta con familiares que puedan ir estudiándose y evitando que estas personas ingresen a un tratamiento de diálisis o de diálisis peritoneal. Y esto era un poco lo que más me importaba, sobre todo teniendo en cuenta lo que les dije, que yo formo parte de los dos lados, porque estoy en una sala de diálisis con casi 100 pacientes y también trabajo en un servicio de trasplante renal. No son en la misma institución, así que es como que son aguas separadas en mi vida. Pero por lo pronto, el rol del servicio de diálisis es conocer a los pacientes. Los que dializamos los vemos entre 12 y 13 veces por mes a nuestros pacientes. Somos los que sabemos desde las últimas complicaciones o las últimas cosas, no solamente del estado de salud, sino de qué le pasa al paciente como persona, porque es lo que nos vuelcan en el día a día en la diálisis. Y nosotros somos los que debemos indicar el trasplante renal en el SINTRA. Entonces, me parece que lo fundamental desde la diálisis es involucrarse activamente con los centros de trasplante con los que se trabaje, porque de esa manera establecemos vínculos que le mejoran la accesibilidad al trasplante a todos nuestros pacientes. Y desde el punto de vista de los centros de trasplantes o servicios de trasplantes, es fundamental mantener un contacto fluido con los servicios de diálisis, avisar cuando el paciente está en operativo y comunicar la evolución de los pacientes una vez trasplantados. Muchas veces pasa que cuando uno llama al paciente, generalmente puede ser un operativo a la madrugada, el paciente le decís, ¿cómo estás? Y ante la alegría de pensar que está en la posibilidad de recibir un riñón en las próximas horas, te dice, estoy bien. Pero a veces se olvidan de decir que a lo mejor hace, no sé, una semana o 10 días que le están haciendo antibiótico en diálisis porque su fístula o su PTFE estaba eritematoso, y uno cuando lo revisa, estoy hablando desde el servicio de trasplante, no lo ve, pero el paciente a lo mejor venía haciendo un esquema antibiótico, y eso sí lo sabe el nefrólogo que lo dializa. Entonces, la interrelación que tiene que haber entre los servicios de diálisis y los servicios de trasplante renal son fundamental, o es fundamental para una buena accesibilidad de los pacientes al sistema y una buena evolución tanto en el pre como en el peri y en el postoperatorio. Así que cuanto más comunicados estemos los que dializamos con los que trasplantamos, va a ser mejor la evolución de nuestros pacientes, y eso creo que es lo que nos tiene que unir. Así que hasta acá llegó la presentación, espero que les haya servido y muchísimas gracias por haber compartido este momento conmigo.